Bueno, pues buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos, por participar. Nos acompañan hoy Sebastián Muñoz y Daniela Sotelo. Daniela es la gerente de Colcapital, que Colcapital es la Asociación Colombiana de Capital Privado, y Sebastián nos acompaña de Asta Capital, es el director ejecutivo. El orden del día va a ser sencillo. Vamos a nosotros mostrar un corto panorama o radiografía de lo que está pasando en Santander, en Bucaramanga, en materia de construcción, o lo que puede representar, perdón, la construcción en Santander y en Bucaramanga, y mostrarles también un poco, esto porque para dejarlo como de abrebocas y ya ustedes que lo puedan mencionar, Daniel y Sebastián, cómo ha venido aumentando pues la cantidad de familias, el porcentaje que viven en arriendo a nivel nacional, discriminado por regiones, porque creo que podría ser ahí el punto a poner sobre la mesa, sobre estos nuevos modelos de negocio que las empresas constructoras de Santander pues tienen bastante interés de conocer cómo está funcionando, digamos, cuáles acciones son claves y cuáles son, digamos, esas lecciones aprendidas que ustedes hayan tenido desde Asta Capital, Sebastián, y también como con Colcapital pues pueden ahí, digamos que encontrar un aliado para lograr este tipo de objetivos, ¿no? Entonces, vamos a compartir, voy a compartir por acá pantalla y ya ahorita en un momento les doy la palabra. Y pues aquí lo que podemos ver es, digamos, el sector constructor como un motor de la ciudad. Digamos que esa es la realidad del sector constructor en el área metropolitana de Bucaramanga. Es un motor de empleo, genera más de 39.000 empleos en Santander, perdón, en el área metropolitana de Bucaramanga, perdón. Y pues es motor de economía. La actividad constructora pesa alrededor de 5.2% en el PIB del departamento. También es un motor de presupuesto municipal, alrededor del 41% de los recursos que recauda la administración, o sea, la alcaldía de Bucaramanga, los aporta el impuesto predial, más de 260.000 millones de pesos. Y aquí hay un poco de la oferta que quiero dejarles, o sea, hay más de 6.000 unidades de vivienda disponibles. De esas 6.000 unidades de vivienda, el 73.6% están sin iniciar. Luego, en fase 1, cimientos y demás, ahí está el 16.2%. En fase 2, que son acabados, tenemos el 2.8% de unidades de vivienda listas para, digamos, como para entregar. Y luego el 7.4%, que son 275 unidades de vivienda terminadas en BIS, en segmento BIS, y 187 unidades ya terminadas, listas para entregar en segmento no BIS. Aquí la oferta por municipio, Bucaramanga tiene de esas más de 6.200 unidades, Bucaramanga tiene disponible 2.465, o sea, el 39%. Florida Blanca tiene 2.274, el 35%. Girón corresponde al 20% con 2.150 y Piedecuesta tiene un 6%. Y acá es lo que les quería mostrar, digamos, cómo ha venido evolucionando esta curva en materia de arriendos, de familias que optan o que deciden invertir, digamos, en otras cosas o, digamos, dentro de su prioridad no está el adquirir vivienda, sino que optan por un arriendo o por los precios que el mercado está también mostrando, reflejando. Y pues vemos en Santander, si tomamos el dato de Santander, que es el negro, el color negro, si lo tomamos desde el 2018, el aumento ha sido del 10% en los últimos 7 años, de familias que han optado por vivir en arriendo. Estamos ahorita mismo en un 45.5%, en 2018 estábamos en 35.5%, y ahí digamos que lo que se ve es también un potencial importante de un mercado que no se está
digamos, explotando, no se tiene bien identificado y que podría ser interesante. Pero, digamos, eso a nivel Santander, a nivel nacional, pues lo que vemos es que en los últimos 5 años igual ha venido creciendo del 37 al 40.4 en todos los municipios. Digamos que la tendencia es hacia arriba en personas que deciden vivir en arriendo, y pues aquí digamos que el único que no, que es la excepción a la regla, es Atlántico, que si bien está un poquito más alto que el 2020, igual se mantiene, así ha tenido puntos, hay picos, se mantiene, digamos, un 30% de las familias que viven en arriendo. Eso, digamos que para darle paso, y además, pues nuevamente agradecer, Daniela, por el tiempo, por la disposición, por la ayuda, por ser las veces también de puente con Sebastián, y a los dos, pues muchas gracias, y darles la palabra para que se queden aquí con el auditorio. Yo estoy por aquí también acompañándolos, pero pues detrás de bambalinas. Bienvenida, Daniela. Mil gracias, Javier. Buenas tardes para todos. Muy complacida de poder acompañarlos en este espacio. Gracias, Javier, por la invitación. Ya Javier lo mencionaba, yo soy Daniela Sotelo, soy la gerente de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de Colcapital, y voy a presentarles también pues de manera muy corta, pero también para que ustedes conozcan un poco sobre la industria de inversión inmobiliaria en Colombia, pues cómo está a la fecha y un poco cómo funcionamos en Colcapital. Así que quiero arrancar por contarles, en Colcapital actualmente, pues Colcapital es la Asociación de Capital Privado y Capital Emprendedor de Colombia, y actualmente Colcapital representa 170 miembros dedicados a promover la industria de capital privado a nivel nacional. De estos tenemos 81 gestores profesionales de vehículos de inversión en diferentes verticales. Inmobiliario es una de ellas, representa aproximadamente el 34% del total de los miembros gestores de Colcapital. Y luego, pues también están otro tipo de gestores que hacen inversiones en otros sectores como capital emprendedor, impacto, infraestructura, temas de adquisición y crecimiento y otros tipos. Y luego también tenemos un pool de miembros que son prestadores de servicios de la industria de capital privado en general, y que obviamente nos interesa tener alrededor de lo que significa la inversión. Colcapital básicamente se dedica, así como lo hace cualquier otro gremio, y ustedes lo conocen muy bien a través de lo que trabajan con Camacol directamente para el sector de la construcción, y después obviamente actuar como esa organización que representa los intereses de los miembros de capital privado, por supuesto promover el capital privado y la inversión de capital privado en el país en las diferentes verticales que les mostré antes, conectar y generar negocios. Por supuesto nos interesa conectar a todos los actores de la cadena, tanto inversionistas institucionales y inversionistas retail, que son quienes alimentan todos los recursos de los fondos, pero adicional a eso también, por supuesto, con otros actores relevantes de la cadena, ustedes mismos, constructores, desarrolladores, y por supuesto quienes alrededor de esto permiten que se puedan gestar los diferentes proyectos. Claramente producimos información del sector y difundimos y promocionamos ante diferentes actores de la economía y de la industria lo que esto significa y qué hacemos. Tenemos también otra línea en donde formamos y educamos sobre la industria y sobre lo que impacta, y por supuesto también al interior en materia de desarrollo profesional y de, sobre todo, profundización en el conocimiento sobre la industria, pues también lo hacemos. Y claramente, pues todo el tema regulatorio, en poder estar muy en línea e incidir de manera permanente en los temas regulatorios del país que tienen que ver con el capital en Colombia, con el capital privado. Así que aquí ahora quiero entrar a contarles un tema más de cifras de cómo está hoy en día el capital privado en el país, en dónde invierten, y luego ya entramos en profundidad al tema inmobiliario. En Colombia hoy en día se han invertido más de 22.700 millones de dólares, pues en los últimos 13 años se ha logrado esa inversión en diferentes tipos de sectores. Como lo ven abajo, pues ahí está la representación principal de cómo está la distribución sectorial, pero básicamente pues el sector inmobiliario es el que tiene más peso en lo que tiene que ver con compromisos de capital. El 35% de lo que tienen de los compromisos de capital a la fecha pues vienen por parte de la vertical inmobiliaria. Y luego en temas de infraestructura, que son todo lo que son vías, representan el 39% del capital invertido, y todavía pues con un compromiso disponible de capital importante, en donde vemos que hay bastantes oportunidades que podemos seguir desarrollando.
Ya entrando en materia en lo que tiene que ver con el sector de la inversión inmobiliaria, este es un barrido muy rápido de cómo se han venido constituyendo los diferentes vehículos de inversión inmobiliaria en el país. Nacen a partir del 2007 con la creación del primer vehículo de inversión inmobiliaria, que es el PEI, y de ahí en adelante, como ven en esta línea, que no me voy a detener en cada uno de ellos y que les queda, por supuesto, si ustedes la quieren revisar después, yo se las comparto a través de Javier, pero básicamente esto nos muestra cómo es una industria que nace desde el 2007 realmente y que a partir de ese año pues viene haciendo inversiones en lo que tiene que ver con activos inmobiliarios en el territorio nacional. Y de ahí en adelante pues se han venido desarrollando los diferentes fondos y se han venido creando enfocados pues en sus mismos tipos de activos específicos. Aquí un poco de cómo se constituyen los inversionistas de estos fondos o de estos vehículos de inversión inmobiliaria. El principal inversionista hoy en día son los fondos de pensiones con un 41%. El 41% en general de los inversionistas de esta industria son los fondos de pensiones, seguido de individuos de altos patrimonios, es el segundo. Y luego en el 2024 básicamente estamos en el mismo nivel con entidades financieras locales. Y luego vemos que ya hacia otros niveles, entre el 7 y el 3%, están empresas o corporativos, oficinas de familia, y ya con un 3% las aseguradoras. Estos son en general la manera en que esta industria pues se alimenta y básicamente lo que hace es buscar aliados a través de este tipo de Hágale el inversionistas pan de bono porque ya ha cambiado un para montón. poder gestionar esos fondos y esos recursos en hacer inversiones de manera muy estratégica y enfocadas en unas necesidades particulares. Entonces, ya puntualmente la industria de inversión inmobiliaria tiene al 2024, a corte del 2024, 9.856 millones de dólares en compromisos de capital para Colombia, que ya están comprometidos y ya de esos pues se han invertido 7.197 millones de dólares y aún pues nos quedan 764 millones de dólares aproximadamente de un capital disponible para hacer inversiones. Básicamente esto pues muestra el histórico de cómo ha venido siendo la inversión inmobiliaria en el país desde el 2020 y cómo pues se distribuye a través de los diferentes tipos de vehículos inmobiliarios que en Colombia pues existen tres principalmente, que son los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva inmobiliaria y las titularizadoras. Básicamente el 55% del total de los compromisos invertidos en el país en los últimos años viene dado pues por los fondos de capital privado, pero pues básicamente este es el comportamiento similar de lo que les venía mostrando en la diapositiva anterior. ¿Cómo se distribuye esta inversión? Pues principalmente está concentrado en Bogotá y Cundinamarca con el 64% del total invertido en esta región, seguido por Antioquia con un 20% y luego con un 10% tenemos Atlántico, Risaralda, Bolívar y Santander, corresponden como un agregado donde tenemos ahí otros tipos de inversiones con un aproximado del 10% de la inversión de lo que ya se ha puesto en activos inmobiliarios en el territorio. En portafolio de activos esto representa alrededor de 4.5 millones de metros cuadrados y básicamente pues se atiende a través de diferentes categorías de inversión o diferentes activos. El 31% de las inversiones se han hecho en activos de oficinas, el 30% en activos comerciales, el 29% en activos logísticos o industriales, parques industriales o logísticos y el 7% en otro tipo de activos en donde tenemos principalmente vivienda, hotelería, otro tipo de activos pues que están constituidos allí. En metros cuadrados o en GLA pues es básicamente como la distribución muy similar, pero pues esto es como la composición actual de cuáles son el foco de las diferentes inversiones por tipos de activos en lo que tiene que ver con la industria. Ahora, si vemos esto en cuanto a cómo cuánto representa con respecto al PIB en Colombia, pues vemos que las inversiones inmobiliarias equivalen al 2.4% del PIB de Colombia. Y si lo podemos analizar con respecto al PIB de los diferentes departamentos, pues esto es el 8% del PIB de Bogotá, el 20% del PIB del Valle del Cauca, el 43% del Atlántico, y es básicamente equivalente al PIB del Cauca, como para que tengamos una visión mucho más cercana de lo que esto puede significar respecto al impacto. Y obviamente, pues, si nos comparamos con otros mercados y con otros países, pues hemos reconocido y sabemos que tenemos aún un camino por recorrer y un horizonte, pues, que claramente está lleno de oportunidades para Colombia, en donde vemos que al final ese porcentaje que les mostraba del PIB
en Colombia está el 2,4%, pero hoy en día en México es el 4% y en Estados Unidos alrededor del 5%, lo que significa que todavía, pues si nos comparamos con este tipo de mercados que tienen una profundidad mucho más alta y que se vienen consolidando de tiempo mucho más atrás, pues ahí tenemos una oportunidad gigante hacia el futuro y sin duda pues vemos que hacia los próximos años ahí podemos tener un potencial de seguir fortaleciendo estas inversiones en lo que tiene que ver con la industria inmobiliaria. Así que por mi parte, pues eso era lo que quería compartirles hoy en este espacio y agradecerte, Javier, nuevamente por invitarnos a ser parte de esto y por supuesto abierta si tienen alguna inquietud o comentario. Sí, pues perfecto, Daniela. De hecho, pues la idea es que podamos tener un espacio ahorita al final de unos 15 minutos para poder responder inquietudes o dudas que puedan surgir. Y pues con eso quiero darle paso a Sebastián. Sebastián, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Y pues aquí abiertos a escucharlo, Sebastián, pues es el director ejecutivo de Asta Capital. Queremos pues conocer de parte suya la experiencia que han tenido, cuáles han sido, digamos, esas lecciones aprendidas y que nos pueda poner un poco en contexto de cómo funciona este proceso para que las empresas también puedan llegar a apostarle. Entonces, Sebastián, muchas gracias y bienvenido. Claro que sí, no, gracias Javier a ti por la invitación, encantado de estar en este espacio eh, para hablar sobre multifamily, un tema que en Colombia se viene hablando creo que los 10 años y los años salió el primer edificio y es un tema que es bien importante. Yo el proceso de evangelizar y es dar a conocer el producto porque Sebas, se está necesitamos que más y cortando más actores sumen al tu ecosistema. audio se está cortando, Sebas. Sí, Sí. se está escuchando ahí medio entrecortado, Sebastián. Voy de pronto a quitar la cámara a ver si de pronto mejora. Aló. Sí, sí, mejor. Ahí me escuchan bien. Sí, Bueno, entonces nada, para mí es un gusto estar aquí y contar sobre la experiencia. Les cuento rápidamente hasta Capital quiénes somos únicamente hacer multifamily. Cuando hablo de gestor es que somos una empresa que dependiendo de dónde estamos, por un lado compramos activos, en Latinoamérica lo que hacemos es que fungimos como desarrollador y operador. Ahorita expongo un poquito más esto de qué se trata. Tenemos en Estados Unidos donde desde el 2017 venimos y administrándolos. Hoy administramos aproximadamente 2 billones de dólares de activos de multifamilias regados por todo Estados Unidos. En México estamos desarrollando 4 proyectos, en Guatemala estamos desarrollando un proyecto y en Colombia estamos desarrollando 2 proyectos que uno es en Bogotá, uno es en Medellín. El de Bogotá ya estamos recibiendo digamos que la parte de operación ya está recibiéndole a la obra el proyecto y el de Medellín nos sale en el primer semestre del siguiente año. Para dar un contexto súper rápido, que es multifamily? Multifamily esto nace como actividad institucional en Estados Unidos y digamos lo que es un de esos proyectos que desde su estructuración, desde su concepto, son pensados arrendarse y no para venderse y arrendarse, digamos lo que a largo plazo, la vivienda tradicional de un año. Hay Sebastián, excepciones en los que se dan Sebastián, de... Sebas, se está cortando. si es que se está cortando, Pucha, no sé qué se hacer. está cortando bastante. Y se corta mucho. Sí, sí. Dios. A ver, yo qué puedo hacer.
Ya. Me dan, por favor, 5 minutos, trato de conectarme de otra parte, vuelvo. Señal. Vale, listo, sí, Y qué pena perfecto. con ustedes. Denme un Listo, segundito. Sebastián, no pasa nada, ya. Aquí lo esperamos. Pues Daniela, yo creo que podemos aprovechar aquí el espacio por si de pronto tienen alguna pregunta para hacerte. Es como el momento Ujú. de, de aprovechar. Sí, 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 perfecto, sí. Javier. Abrimos los micrófonos para que ustedes puedan hablar y además, pues bienvenidos a todos también por acompañarnos. Muchas gracias. A ver si alguno tiene alguna duda. Por ahora parece que no. Daniela, yo tengo una pregunta, digamos, los, todos los miembros que hacen parte de Colcapital, digamos, ¿qué rol tienen? O sea, ¿cuál es el perfil de las empresas que están haciendo parte de Colcapital? De los más de 170, ¿fue que dijiste? Sí, Javier, pues mira, de los 170, como les decía, digamos, un grupo de esos 170, que son 81, son gestores de vehículos de inversión de capital privado, es decir, todos gestionan y buscan recursos a través de unas estrategias de inversión particulares y específicas que tiene cada uno de ellos, a través de inversionistas institucionales, que son un poco los que les mencioné. También hay algunos que trabajan con inversionistas retail, que básicamente en esta industria es personas naturales como cualquiera de nosotros que con su patrimonio, con sus ingresos, quiere hacer algún tipo de inversión y generar unas rentabilidades. Entonces lo que hacen es que a través de esos recursos que comprometen esos inversionistas, pues tienen toda una estrategia y una agenda, o digamos una estrategia y unos lineamientos muy específicos con una gobernanza corporativa muy particular, cumpliendo con criterios ASG, con diferentes temas que obviamente tienen en cuenta y en el radar para poder tomar decisiones de inversión. Pues hacen unas inversiones en diferentes frentes, que pues uno de esos es inmobiliario, que básicamente está enfocado en principalmente activos inmobiliarios. Algunos de ellos hacen inversiones en activos estabilizados, es decir, activos que ya están construidos y que simplemente, pues que ya tienen además un arrendatario y que simplemente pues ya generan unas rentabilidades. Otros lo hacen desde cero y hacen alianzas con constructores y desarrolladores para poder poner en marcha un proyecto, y otros los hacen para desarrollo, es decir, los hacen en opción de desarrollo, es decir, los hacen y los promueven para después salirlos a vender. Pero la gran mayoría, es decir, el 80%, invierten para generar unas rentas, es decir, en activos que sean para arriendo, y que a partir de eso, dependiendo de la categoría del tipo de activo, pues se generan unas rentas específicas para esos inversionistas que deciden ingresar en esos fondos. Y Ujú. así Bueno, pues por aquí invierten estoy en de otras vuelta ya. categorías. A ver si Ya de pronto ya regresaste, sí. Sebas, ahora sí. Sí, yo creo que ya sí. Sí, mejor. Sí. Pero se escucha bien, pero a ver, para cerrar igual tu idea, Daniela, y ahora sí Sí, les estaba empezamos. diciendo que esa es una de las líneas, pero pues otros frentes en donde invierten quienes hacen parte de Colcapital es en infraestructura, es decir, construcción de vías 4G en general, que eso se diferencia mucho de inmobiliario porque pues son caminos totalmente distintos. Y hay otros que hacen temas de adquisiciones, es decir, compran empresas y lo que hacen es que hacen toda una estrategia detrás de la compra de esas empresas para pues luego ponerlas en marcha y generar también algunas rentabilidades. Y así, pues con las diferentes líneas que les presenté, lo que hacen es hacer unas inversiones muy pensadas, basadas en unas estrategias de negocio que generen unas rentabilidades a sus inversionistas. Vale, listo, listo. Muchas gracias. Ahora sí, Sebastián, adelante Ahora, y seguimos. ahora sí. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Bueno, les estaba empezando a contarles, creo Sí, que sobre exacto, o sea, si quieres multifamily. arrancar de qué es multifamily, exacto. Entonces, multifamily, a ver, son proyectos que son pensados desde el inicio, no para ser vendidos, sino para ser arrendados. Y ser arrendados en larga estancia, o sea, vivienda tradicional y no corta estancia o mediana estancia.
Entonces son contratos de arrendamiento tradicionalmente un año, hay excepciones, pero digamos lo que es lo más importante y lo que diferencia uno de otro cuando hablamos de rentas cortas o de multifamily es que el multifamily es vivienda, digamos lo que es productos residenciales, y rentas cortas o Airbnb es un producto que es hospitality, que es más de turismo, son personas que rotan y tienen un sitio, unas rotaciones mucho más altas. El multifamily es vivienda, vivienda. Y digamos lo que eso también tiene una importancia grande es porque normalmente los proyectos de multifamily se licencian bajo uso de residencial, de vivienda y no de servicios hoteleros. Entonces, digamos lo que ahí empieza una gran diferencia en lo que estamos viendo hoy muy de moda, sobre todo en Bogotá, en Medellín. Yo no sé si en Santander sí hay este gran boom de proyectos de rentas cortas, pero digamos que eso tiene este gran diferencial. Entonces nosotros cuando empezamos a concebir el proyecto, estamos pensando siempre quién va a ser el usuario final, quién es el arrendatario, no quién nos va a comprar, porque de nuevo aquí no se vende nada. Entonces estamos pensando en ese usuario final, y que normalmente el target de familias, personas que viven en arrendamiento. Y voy a hablar voy a separar un poco los dos, digamos, lo que perfiles que hay. Y nosotros los llamamos en multifamily el renters by choice, que es el que alquila porque lo elige, y hay otro que es el que lo elige, el alquila por necesidad. Y normalmente el que alquila por decisión es un perfil de multifamily en estratos altos. Uno diría que 4, 5, 6. Y ese perfil normalmente son jóvenes profesionales entre los 25 y los 40 años. Digamos que no tienen esta premisa que para vivir necesitan comprar, sino pueden arrendar. Y cada vez más, como lo mostraba Javier ahorita, la demanda es mucho más grande. Las personas hoy están eligiendo vivir en arrendamiento sobre comprar casas. Y esto se viene dando mucho. La conversación de los millennials hoy prefieren experiencias sobre hacer inversiones en inmuebles. Entonces la gente cada vez más está viviendo en arrendamiento. Y digamos lo que también esto tiene un comportamiento cruzado con los que viven en arrendamiento por necesidad, y es porque los precios de la vivienda, yo creo que usted lo sabe muy bien, los precios de la vivienda vienen creciendo aceleradamente los últimos años, y yo diría décadas, y vienen creciendo muy por encima del poder adquisitivo, el crecimiento del poder adquisitivo. Entonces cada vez más es más difícil adquirir casa, adquirir un apartamento, vivir en tenencia, por lo que la gente está prefiriendo o solamente puede vivir en arrendamiento. Entonces, este fenómeno ya se viene dando en Estados Unidos, en Europa a muchísimos años. En Colombia también viene dándose, pero el producto de multifamily institucional apenas se está creando en Colombia, y de hecho en Latinoamérica. Los primeros proyectos de multifamily en Latinoamérica se dieron más o menos en el 2012 en México y en Chile. Digamos lo que siguiendo este cambio demográfico que se viene dando a nivel mundial, y no siendo Colombia la excepción. Em, ¿Qué pasa entonces? Como este producto está concebido todo para la renta y nada, no se vende nada, entonces no hay preventas, no hay ventas, no hay ese recaudo. em, Mientras el proyecto se está desarrollando o antes de que se empiece a construir, es un producto que es muy intensivo en capital. Entonces, normalmente quienes fondean este tipo de proyectos son los fondos de capital privado, y por eso, bueno, pues que Dani nos contó un poco de cómo funciona esta industria. Entonces, normalmente en el mundo, quienes más fondean este tipo de proyectos son los fondos institucionales, las aseguradoras, los fondos de pensiones, a través de vehículos creados para invertir en temas inmobiliarios. Entonces, en Estados Unidos son muy famosos los REITs, que son los Real Estate Investment Trust, que son vehículos de inversión únicamente creados para invertir en proyectos inmobiliarios. Entre los grandes inversionistas del multifamily, al ser un producto con alta intensidad de capital, son estos fondos de capital privado. Y detrás de los fondos de capital privado, quienes más invierten en el multifamily son los fondos de pensiones y las aseguradoras. ¿Y por qué? Y cuando uno se pone a mirar el mundo de los fondos de capital privado en Estados Unidos y en Europa, dentro de sus portafolios de inversión,
el producto en el que más invierten es multifamily, comparado con oficinas, con centros comerciales, con hoteles, con industrial, y es porque el multifamily es el único activo de real estate que es contracíclico y es el más resiliente, y esto se ha probado en todas las crisis en el mundo pasados desde que existe el multifamily. ¿Qué pasa? El multifamily es necesidad básica, o sea, siempre vamos a necesitar vivir. No siempre se van a necesitar oficinas, no siempre se van a necesitar comercio. Y entonces, ¿por qué se dice que es contracíclico? Cuando la economía está creciendo, pues se van a necesitar más oficinas, más centros comerciales, más bodegas, pero por otro lado, cuando la economía va decreciendo, pues estos activos empiezan a decrecer, pero claro, cuando la economía también decrece, la gente tiene menos posibilidad de comprar casa, entonces el activo de multifamily se mejora, su performance es mucho mejor porque es menos disponible para comprar vivienda. Y el sustituto a comprar es arrendar. Entonces, por eso se considera el multifamily con un activo contracíclico, es de primera necesidad y es el que mayor te da cobertura contra la inflación. Como los contratos de arrendamiento son de un año, tú año a año los contratos se atan a la inflación, entonces año a año estás creciendo los contratos de arrendamiento con la inflación, entonces por eso también es el activo que más te protege contra la inflación. Entonces por eso, desde que se creó el activo institucional de multifamily, que fue más o menos en los 80 y en los 90, los fondos de inversión empezaron a invertir mucho en este tipo de activos y hoy son el que más, digamos, lo que porcentaje tiene dentro de los portafolios de inversión inmobiliarios. Eso por un lado de la inversión. Entonces, digamos lo que también otro tema que es importante eh, decirlo acá, y es que, por un lado, este es un producto y estos son tipos de proyectos que son complementarios a la vivienda en venta. Esto, el multifamily no vino para, sí, para simplemente llevarse todo el mercado de vivienda en venta, sino que son complementarios, y eso es muy importante para los constructores y desarrolladores que lo entiendan es como como un producto o proyectos de diversificación, más que salir a hacer solamente multifamily. Siempre va a estar la necesidad de desarrollar para vender, porque siempre va a haber esa necesidad de comprar, y esto es considerarlo como una diversificación. Eh, una cosa importante, y es cuando ya se empieza a acceder a este capital, claro, los proyectos, o sea, uno lo que empieza a hacer esto es como tú sales, no necesitas salir a preventas, los tiempos de ejecución de los proyectos se reducen mucho. Entonces, mientras un proyecto grande que pueda tener un tiempo de preventas de un año, año y medio, nosotros reducimos ese tiempo en buscando el capital, que puede ser entre más o menos aproximadamente 6 meses, y una vez yo tengo el capital, yo puedo salir a construir. Entonces, yo no tengo que esperar ese tiempo para salir a preventas para desarrollar el proyecto. Y yo desde el inicio, como gestor, que una de nuestras funciones es salir a levantar el capital para estos proyectos, es tener el cierre financiero del 100% del costo del proyecto para desarrollarlo. Entonces, una vez tengamos eso, ya no nos tenemos que preocupar por de dónde viene o salir a preventas o cómo van las ventas para poder fondear el proyecto, sino desde el principio está fondeado el 100% del proyecto. Acá también es importante que se considera deuda. Ya nosotros venimos también muchos años hablando con los bancos para conseguir este tipo de financiación. Lo normal es que en la financiación, pues digamos lo que durante el desarrollo del proyecto, como un proyecto tradicional en venta, nos den un crédito puente, que es el crédito constructor, y después ese crédito constructor se repaga con un crédito de largo plazo, que son créditos que necesitan que sean entre 7 y 10 años, pero con amortizaciones aún más largas, para que el flujo de caja del proyecto pueda dar para pagar el servicio de la deuda y también para generarle rentabilidad a los inversionistas. Aquí, digamos, para entrar a contarles un poco quiénes son los actores que participan dentro de un desarrollo de un proyecto. Los más claves son el desarrollador, digamos, para ponerlo en otras palabras, el gerente del proyecto, quien estructura y gerencia el proyecto, el constructor, el inversionista y el operador. Y es muy importante el operador porque es quien conoce la demanda, digamos que cómo se conceptualiza y cómo se lleva eso en términos arquitectónicos y técnicos a un proyecto inmobiliario. Entonces, digamos que hay bastantes diferencias en cómo se
estructura y diseña desde el punto de vista arquitectónico y técnico un proyecto de multifamily. Hay bastantes diferencias y uno de los puntos claves es los diseños, digamos lo que uno de los premisas y los puntos importantes para que un proyecto de multifamily funcione es ser mucho más eficientes en las áreas privadas, ofrecer amenidades un poco mejores que las que se ofrecen en proyectos tradicionales y reducir las áreas privadas para así de esta forma aumentar la métrica del valor por metro cuadrado. Y esto es importante porque cuando un usuario, un inquilino va a arrendar un apartamento, él te va y te busca y digamos que tiene un presupuesto para arrendar, no sé, 2 millones de pesos, y lo que está buscando es un programa arquitectónico más no unos metros cuadrados disponibles como funciona en un proyecto en venta. Normalmente alguien va y busca un proyecto, un apartamento de 80 metros y siempre está mirando la métrica de cuánto vale el metro cuadrado, ¿cierto? Cuando están arrendando, la gente no te pregunta o no mira cuánto vale por metro cuadrado de arrendamiento. Entonces aquí la clave es el mismo espacio que te ofrece un apartamento tradicional de, no sé, de 2 habitaciones en 85 metros, que yo ese mismo programa arquitectónico lo pueda hacer en 72 metros. Y de esa forma la rentabilidad me sube, pues tengo un valor por metro cuadrado mucho más alto, teniendo el mismo programa arquitectónico. Entonces ahí les voy tirando como puntos claves que nosotros evaluamos, y por eso es tan importante también el operador que te dice, venga, para este público lo que necesitamos son 2 baños, dos habitaciones con 2 baños más uno social, o el social de pronto no es importante, y se hace un baño que pueda estar en una habitación pero que también tenga salida hacia la zona social. Miramos cosas como los vestieres que sean grandes. Hay ciertas cosas que son muy importantes de entender del perfil del cliente de cada proyecto de multifamily y también reflejado en las amenidades. Entonces, por ejemplo, el proyecto en el que estoy ahorita, que es el de la 94, nosotros aquí tenemos un pet park, tenemos una zona en donde la gente dentro del edificio puede sacar sus mascotas, tenemos un pet spa en donde también lo pueden bañar a los perros, a los gatos. Tenemos una cancha de pádel en la terraza, entendiendo que ahorita, digamos, lo que esta población entre los 25 y 40 años, 45 años están, digamos, lo que hay un boom, un auge bien importante en este tema. Entonces nosotros diseñamos todo pensando en quién es ese público objetivo. Eh, ¿Qué más les cuento? Yo creo que eso es como a muy grandes rasgos lo que es el multifamily. El multifamily como asset class es muy, muy nuevo en Colombia. De hecho, hoy solamente hay 2 proyectos ya en operación full en Colombia, que 2 están en Bogotá. El nuestro en Bogotá sale en diciembre. Hay otro que sale también en Bogotá en diciembre. En Medellín el nuestro sale el otro año, y en el 2027 vienen otros 2 para Medellín, pero eso es todo. O sea, son todavía proyectos que son muy contados. Lo que estamos ahorita mucho es lo que les decía ahorita, como evangelizando, dando a conocer el activo, que tanto los constructores conozcan el activo, conozcan cómo se desarrolla este tipo de proyectos. Para nosotros es muy importante que cada vez haya más este conocimiento y también interés por parte de jugadores como ustedes de conocerlo. Y otro camino, obviamente, nuestro son traer más inversionistas y hablar con más bancos para que conozcan también cómo se fondean este tipo de productos. Yo le decía a Ani, creo que se mencionaron al inicio, los fondos de inversión, al ser este un activo tan nuevo, están enfocados, digamos, lo que en estas 2 ciudades principales, Bogotá y Medellín, pero con la idea de que en la medida que se vaya desarrollando más y más, podamos entrar en ciudades, otras ciudades principales secundarias como lo es Bucaramanga o algunas ciudades de Santander, porque el multifamily en el mundo funciona en todas partes. En donde haya mercado de arrendamiento, allá van a haber proyectos de multifamily. Lo que pasa es que nos toca ir poquito a poco, eh, educando y mostrándole a los inversionistas
de qué se trata este producto y los riesgos tan bajos que implica desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, no sé, por ahí dejo, si tienen preguntas que quieren profundizar en algo. Nosotros estuvimos, Sebastián, en Living Space de la 94 Ah, sí, aquí con... es donde estoy actualmente, sí. Sí, que vino con Edwin y con que estuvo Juan Pablo Arango. Sí, 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 sí. Estuvimos, bueno, algunos que están conectados también participando en la visita, nos conociendo ahí un poco más, cómo buenísimo. estaba funcionando. Sí, la verdad, bien, bien interesante la visita. Y pues bueno, yo quiero aprovechar que nos quedan 15 minutos para que si hay preguntas, pues puedan abrir los micrófonos y solucionar ahí cualquier duda bueno, ya está toda la experiencia tanto de Daniela como de Sebastián aquí en el tema para que nos puedan apoyar. Entonces, adelante si hay alguna pregunta. Bueno, es que por el momento no, venga, yo sí tengo una pregunta. Sebastián, yo entiendo que, digamos, en este punto, o pues consideren que de pronto el mercado no está muy maduro, digamos, Bucaramanga no es una prioridad de ustedes en este momento, pero sin embargo, ¿cómo las empresas pueden llegar a contactarlos a ustedes, a pedirles como el espacio, presentar la propuesta? ¿Cómo es ese proceso para ver si de pronto alguno de los proyectos va a ser interesante y que ustedes lo puedan conocer? No, pues, o sea, me pueden contactar a mí. Yo no sé si Dani le pasa mi contacto a Javier y tú se los pasas a ellos, yo encantado. O sea, una de mis misiones es que cada vez más se conozca el producto y quizás así como lo dices, de pronto la prioridad ahorita no está en Santander, pues hay que ir entendiendo y hay que ir caminando ese proceso. Nosotros, digamos, lo que como gestores hoy nuestro foco no está ahí, es más porque los inversionistas todavía no están listos para ir allá, pero si uno eventualmente en Santander hay inversionistas que puedan estar interesados en esto, pues nosotros encantado de hacerlo, pero los fondos de capital que hoy están establecidos y que hoy están invirtiendo son los que no están, digamos, lo que están primero muy enfocados en estas dos ciudades. Entonces, nada, nosotros encantados de conversar, de ver proyectos, de contarles y ver si pueden haber oportunidades con inversionistas locales. Vale, buenísimo. Antes de leer las preguntas de Javier Pinzón, está la mano levantada de Marta Elena. Hola, Marta Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y hola Javier, ¿qué tal? Una pregunta, Sebastián. ¿Qué tanto más rentable puede ser un multifamily que una vivienda tradicional? Qué buena pregunta, porque, a ver, el tema es que el multifamily no es un tema de mayor rentabilidad. De hecho, lo normal es que para un desarrollador la rentabilidad sea un poco ligeramente más baja que un proyecto tradicional, pero esto digamos que tiene dos componentes bien importantes. Uno, bueno, lo que pasa es que, a ver, aquí hay varios temas. Para el inversionista, la rentabilidad sí normalmente sí puede ser un poco más baja. Pero cuando para el desarrollador, digamos lo que nosotros, aquí también hay distintos tipos de inversionistas y distintos tipos de jugadores que entran a multifamily. Nosotros somos un desarrollador que nosotros cogemos la tierra desde cero, estructuramos el proyecto, lo desarrollamos, lo estabilizamos y cuando lo estabilizamos lo vendemos. Que nosotros somos un jugador que maximiza el valor del activo, se lo vendemos a un fondo de capital privado que busca rentas largas. Entonces, cuando tú estás en digamos que en esa primera fase, la rentabilidad sí puede ser muy similar, de la rentabilidad del desarrollado sí puede ser muy similar a la de un proyecto tradicional, y es porque nosotros lo que hacemos es que yo no sé si aquí conocen el término promote o success fee, y es que cuando yo negocio con los inversionistas, que si yo logro unos tires, unas rentabilidades por encima de algo que negociamos, ellos me comparten parte de su utilidad.
Entonces, si yo hago un muy buen trabajo, que es similar a lo que se generaría de utilidad en un proyecto en venta, a mí me va muy bien y yo saco unas utilidades muy grandes. Pero digamos lo que, y como lo mencioné en algún momento, el multifamily es más, y hoy lo vemos más como una estrategia de diversificación que de buscar una rentabilidad mayor. Y por ejemplo, algo que pasó en Bogotá hasta hace 6 meses, en los que los ritmos de ventas bajaron muchísimo. Yo no sé si en Santander tuvo también ese comportamiento. No había tanta gente comprando apartamentos. Pues el multifamily es el perfecto porque, claro, esa gente no está comprando, pero lo que está buscando es arrendar. Entonces, el mercado de multifamily es demasiado grande y por eso es considerado el activo de menor riesgo comparado con todos los otros activos inmobiliarios. También por ese, digamos que por esa, es indicativo que es un producto de mucho menor riesgo, la rentabilidad también debería ser menor. Entonces yo hoy lo veo más como un producto de diversificación que de buscar una mayor rentabilidad, de Ujú. diversificación de riesgo, más que todo. Vale. Por aquí Javier, Gracias. por aquí Javier Pinzón dice, en los proyectos que hacen parte del portafolio actual de Asta Capital, ¿cuál es la cantidad promedio de unidades de vivienda para multifamily? ¿En Colombia será o qué? Sí, pues Supongo. no, pues nosotros, sí, no sé bien si es el número de unidades lo que, a ver. Te lo voy a decir, te voy a dar las unidades que nosotros estamos desarrollando hoy en Colombia son, en Bogotá tenemos un proyecto que es de 158 apartamentos, que es un estrato 6, es un perfil muy alto. Las rentas promedio que vamos a cobrar aquí son de 7.500.000, entonces son arrendamientos bastante altos. Entonces por eso también el producto son menor número de unidades. El proyecto que tenemos en Bogotá, en Medellín, es un estrato 5, son 320 apartamentos. El área promedio de estos apartamentos en Bogotá más o menos son 60 metros. El área promedio, nosotros trabajamos tres tipologías de producto. Aparta estudios, que en Bogotá están en más o menos 35 metros cuadrados, en Medellín son un poco más chiquitos, son más o menos 30 metros cuadrados. Apartamentos de una habitación, en Bogotá son de 65 metros, en Medellín son por ahí de 55 metros, y los apartamentos de dos habitaciones, que en Bogotá son más o menos de 85 y en Medellín son más o menos de 75 metros cuadrados. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando estamos diseñando este producto, nosotros vamos y estudiamos los proyectos que hay alrededor, los proyectos en venta, los proyectos que se están arrendando, y lo que hacemos es bajarle, no sé, un 10, un 15% al área promedio que vemos alrededor para lograr esa eficiencia que les contaba ahorita. Entonces, sí, lo que hacemos es el mismo producto, el mismo programa arquitectónico que hay en la zona, hacerlo el mismo en una menor área. No sé si eso responde a la pregunta. Yo creo que sí. Y, bueno, la otra pregunta que tenía es muy similar a la que ya hice. ¿Cómo es el proceso para que un desarrollador le presente un proyecto de Asta Capital? Sí, por ahí ya está la respuesta. Ok, pues Sí. si no tenemos otra pregunta, pues, sí, ingeniera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, buenas tardes. Una Hola, pregunta, estas Natalia. licencias dices que son principalmente multifamiliares, ¿cierto? Residencial, pues no son dotacionales, no son hoteles. Y quiere decir que las exigencias de parqueaderos son las mismas que tiene cualquier otro proyecto pues, residencial, así sea para renta. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta que de hecho estamos trabajando con Dani en temas de las normas urbanísticas que regulan esto, porque en otros países del mundo el multifamily existe como un uso residencial particular, porque también tiene unos comportamientos distintos. Entonces, hoy, digamos, lo que estamos haciendo es pegarnos de residencial, porque finalmente el multifamily es residencial. Pero claro, eso lleva a unos problemas en varias ciudades, por ejemplo en Medellín.
en Cali también tenemos el mismo problema. Yo no sé en Santander cómo es, porque claro, nosotros en multifamily, si hace, digamos lo que comercialmente sí se necesitan mucho menos parqueaderos que en un proyecto tradicional en venta. Nosotros hay proyectos que los hacemos con el 50% de parqueaderos versus unidades, el 60%, el 70%, eh, porque la gente que vive en arrendamiento no todos tienen, eh, digamos que un vehículo. Por ejemplo, en el único multifamily que hay aquí en Colombia, que es en Bogotá, más o menos el uso de parqueaderos versus el número de viviendas es como del 30%. Es muy, muy, muy bajito. Entonces, claro, se vuelve un problema porque si nos fuéramos a pegar de residencial y si residencial tiene la obligación de hacer 1 a 1 o 2 a 1, pues es enterrar la plata realmente. Y por eso lo que estamos tratando de hacer es modificar esas normas urbanas para que no se necesite parqueaderos o, por ejemplo, también en algunas ciudades como Medellín, en que nos ponen un límite del número de apartamentos que podemos hacer, lo que nos exige que los apartamentos sean muy grandes. Estamos tratando de cambiar eso para que, digamos, lo que refleje más una necesidad del mercado y no una regulación, entendiendo que el multifamily funciona, el usuario del multifamily exige unas cosas distintas. Y otra pregunta, ¿estos proyectos tienen normal un reglamento de propiedad horizontal? Todo igual como si fuera un proyecto en venta. Normalmente no hacemos reglamento de propiedad horizontal porque hay un único propietario. Entonces el proyecto es dueño de un fideicomiso. Nosotros no individualizamos las unidades, entonces no necesitamos sacar reglamento de propiedad horizontal. O sea, en la etapa de licenciamiento, digamos que llegan hasta la licencia, como haya quedado en su as-built, pero no sacan unos vistores de propiedad horizontal para no hacer un reglamento, ¿sí? Así es tal cual, así es tal cual. Digamos lo que licenciamos 158 apartamentos, queda en la licencia que hay 158 apartamentos, pero después no hacemos reglamento de propiedad horizontal. No lo necesitamos hacer. Y para matrículas de servicios públicos es una única matrícula también. No, no, porque como en la licencia sí quedaron reglamentadas el número de apartamentos, entonces lo que hablamos con la empresa, la empresa de servicios públicos nos instala medidor, es de acuerdo a la licencia y no de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal. Entonces él mira la licencia, en la licencia hay tantos números de apartamentos y sobre eso es que nos instalan los medidores. No exigen folio de cada inmueble. No, no, Ok. no. Gracias. Listo. Pues Daniela, Sebastián, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por el espacio. Quedo pendiente entonces, Daniela, del contacto de Sebastián, no lo tenemos. Y pues cualquier cosa por aquí, bienvenidos a la orden. Si están por aquí en Bucaramanga, vengan y nos visiten y nos Claro sentamos que y sí. hablamos un rato. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí disponibles a lo que se necesite. Vale, muchas gracias, Sebastián. Sí, Javier, mil gracias y a todos por el espacio. Adiós, que estén muy Un bien. Que tengan abrazo, que buena estén tarde. bien.